El tema que vamos a ver se llama La caída de los ángeles y el pecado original. Y están en el catecismo desde el numeral 385 al 421. Es mucho más corta esta clase, pero más densa en contenido. Es algo bien profundo. Vamos a ver cómo el Señor nos ilumina, ¿verdad? ¿De dónde viene el mal? ¿Se acuerda esa pregunta que hicimos antes? ¿De dónde viene el mal si Dios creó todo bueno? Los 6 días de la creación Dios vio que todo era bueno, ¿verdad? Y yo diría que cuando era el 6º día, que Dios hizo el hombre y la mujer, Dios vio que era requete bueno, ¿verdad? Por eso, ¿de dónde vino que seamos nosotros tan malos a veces, verdad? Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza. El mal está por todos los lados, el sufrimiento está en todos los lados. No podemos decir, levante la mano quien no ha sufrido, porque todo el mundo va a dejar la mano abajo. Que de alguna forma usted ha sufrido, ¿verdad? Por alguna cosa le ha llegado. Si no, entonces no es humano. Usted a lo mejor es un ángel que está por aquí entre nosotros, ¿verdad? El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Saben que algunos de los santos padres de la iglesia dicen que el pecado original fue en el primer día de la creación. Y yo no le dije antes que, según algunos analizan, cuando habla de la creación de los ángeles, la creación fue el primer día de la creación. ¿De acuerdo? La creación de los ángeles fue el primer día. Porque dice, y Dios separó la luz de las tinieblas. Ese fue el día de la creación de los ángeles. Los ángeles son la luz y las tinieblas es el mal. Pero el mal que se insertó después en los ángeles, porque el mal estaba fuera del orden de Dios. Y entonces, cuando dice que el pecado está presente en la historia del hombre y que dice que fue el primer día de la creación del hombre, o sea que si dijimos que Adán y Eva fueron creados en santidad y fueron creados en una justicia inicial, original, entonces esto de que Satanás llegara a tentarlos a ellos ocurrió hasta mucho antes de que ellos engendraran a su primer hijo. Por eso ellos no fueron capaces de transmitir esa santidad original, esa justicia original, ni siquiera al primer hijo, que fue Caín. No la tenía. Sino que, ¿qué transmitieron ellos? Su naturaleza caída. Y por eso ahí vemos que entre los primeros 2 hijos hubo ese primer crimen de la muerte, de la envidia, todo eso. Había naturaleza caída allí. Y entonces, ¿qué es el pecado? Es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Si algo Dios quiso que tuviésemos de su imagen y semejanza, es la libertad. O sea, nosotros somos seres creados libremente por Dios y creados libres, en el sentido de con la facultad de elegir nosotros por nosotros mismos. Pero ¿entre qué vamos a elegir? ¿Cuál es esa libertad? La libertad, mucha gente la confunde y piensa que es hacer lo que me venga en gana. ¿Sí o no? Ustedes oyen a los jóvenes decir, este es un país libre, yo hago lo que quiero. Pero eso es, hago lo que me venga en gana. Y esa no es la libertad, eso sería libertinaje. Libertad es poder dirigirnos a Dios sin obstáculos. Eso sería la libertad. Supóngase usted que usted va corriendo en un camino y le pongan una valla en la carretera. Entonces en ese momento usted no tiene libertad de tránsito porque hay una valla en su camino. Y eso es precisamente lo que es la libertad.
tener libertad de tránsito hacia Dios. Porque Dios nos hizo para Él, para ir a la eternidad con Él. Por tanto, todo lo que nos impida a nosotros ir a la eternidad se convierte en un obstáculo a tu libertad. Por tanto, cuando hablamos de libertad de elegir el bien y el mal, consiste exactamente en elegir el bien para ir a Dios. Porque solo el que elige el bien va hacia Dios. El que elige el mal anda en retroceso, contrario del camino hacia Dios. Entonces ya se entiende ahora el término libertad un poco diferente. No es hago lo que quiero, sino hago lo que corresponde. Lo que corresponde es ir a Dios. Eso no corresponde a nosotros. Entonces el pecado original que se convirtió en el reverso de esa libertad, en el reverso de la buena nueva que trajo Jesús, el Salvador de todos los hombres. ¿Cuál fue la buena nueva de Jesús? Las puertas del cielo están abiertas, como decía la canción. Estaban cerradas, pero están abiertas para que circulemos libremente hacia Dios. Esa es la buena nueva. Necesitamos salvación y la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. Cristo trajo esa oportunidad de quitar las barreras para que fuésemos hacia Dios. ¿Y cuál era la barrera que Jesús quitó? La principal. La barrera que Jesús quitó principal que nos impedía ir hacia Dios es Satanás. Él tuvo que vencer a Satanás para quitarlo del medio. Por eso hay esa frase, ¿verdad?, que Jesús le dijo a Pedro. Detrás de mí, Satanás. La frase en realidad dice, va de retro, Satanás. O sea, para atrás. Vete para el lado contrario. Porque de aquí para allá, que estoy yo, todo el mundo tiene que avanzar hacia adelante. Pedro no quería que Jesús avanzara hacia adelante. Pedro dijo, sobre mi cadáver. Se quería poner en el medio de Jesús. Y Jesús por eso le llamó a él Satanás en ese momento. Porque Satanás es el engañador. Satanás es el que se opone al plan de Dios. Y el plan de Dios era que Jesús muriera en la cruz para salvarnos. Y nosotros, a través de Pedro, estábamos diciendo, no, a ti no te va a suceder eso. Por eso Jesús le dijo, va de retro, Satanás. Pues Satanás era el que se estaba oponiendo a través de Pedro al plan de Dios. Y ustedes ahora figúrense entre su familia, entre sus amigos, entre su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, quienes se oponen a lo que usted está haciendo. Porque están ellos haciendo ese papel, metiéndose en el medio. Usted no siga yendo a la iglesia, usted no siga leyendo tanta Biblia, usted se está volviendo loco o loca, usted se está fanatizando. Todo el que te habla así va de retro, dígale, va de retro. Porque yo voy avanzando, el que se meta por medio, lo voy a brincar. Pero yo hacia Dios llego, hacia Dios voy. A mí nadie me impide esa ida a Dios. Si no me la impidió Dios mismo, ¿qué? Tenía todo el derecho, sino que Él la facilitó. Nos quitó todos los obstáculos para que corriéramos hacia Él. Qué belleza, ¿verdad? Entonces, los ángeles, ¿qué pasó con los ángeles? Dios creó a los ángeles buenos, ¿sí o no? También en santidad lo creó. Pero Él le dio una libertad para escoger estar más adentro. Porque San Pablo habla de 3 grados de cielo, dice que estuvo en el tercer cielo. ¿Qué sería eso del tercer cielo? Se habla de que Jesús va al corazón del Padre. Entonces sería ¿cuál? ¿El séptimo cielo quizás? Qué belleza, ¿verdad? El corazón del Padre. O sea que en el cielo hay como niveles en los cuales vamos a penetrar más y más según la santidad que nosotros demostremos en este mundo. Y entonces los ángeles, como seres espirituales, estaban en uno de esos cielos. Quizás en el primero, digamos. Pero ellos tenían que ser pasados a prueba. Tenían que pasar por una prueba para ir al séptimo cielo, a la presencia misma, al corazón de Dios. Y ellos tenían una visión de Dios, pero era una visión no perfecta, no completa. Por tanto, para pasar a la visión perfecta de Dios, necesitaban pasar una prueba. ¿Y cuál fue esa prueba? Usted la va a encontrar en Apocalipsis 12, dice,
Dice que la serpiente seductora quiso ser como Dios. Y entonces, por ese deseo de ser como Dios sin Dios, sino a su manera, fue arrojado del cielo. Y vamos a ver esto en la caída de los ángeles. Dice, detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Cuando dice irrevocablemente, quiere decir que el pecado que ellos cometieron, como no hablamos del tiempo, pudo haber sido en un tiempo, un chance bien largo, pero fue una sola oportunidad, ¿verdad? Una sola oportunidad. ¿Y por qué una sola oportunidad mientras nosotros nos dan tantas oportunidades? Eso le molesta al enemigo, ¿verdad? Diciendo, oye, estas criaturas, Dios les da oportunidad, vuelve y lo perdona, y vuelve, se confiesa, y vuelven otra vez, caen, y vuelven otra vez. Entonces, a ellos no le dieron esa oportunidad. Ellos cometieron un solo error y punto. Como dicen por ahí cuando hablan de cero tolerancia, ¿se acuerdan? Uno y out. Entonces, con ello hubo cero tolerancia. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento más perfecto de Dios. Y el error que cometieran de ellos era infinito, por el hecho de que ellos, conociendo más a Dios, cometieron ese pecado contra Dios. Por tanto, dice que su caída, su rechazo fue radical e irrevocable, quiere decir, no podía revertirse. Después que fueron sacados los ángeles caídos, ya no había arrepentimiento para ellos, no había oportunidad de arrepentimiento. Un teólogo una vez que se le ocurrió, y por ahí anda alguien más hablando de esa teología, que dice que Satanás se va a arrepentir con todos los ángeles caídos y que se va a vaciar el infierno y que todos vamos a estar juntos en el cielo gozando. Hay otros que dicen que no hay infierno, que bueno, que sí hay, pero que el infierno ha mejorado, porque Pablo Escobar llegó al infierno. Y que ahora Pablo Escobar mandó a poner aire acondicionado en todo el cielo con los millones que se ganó aquí en la tierra, en el tráfico de drogas. Todos esos inventos usted va a oír, y habrá de quien hable de que no existe el infierno. Y va a ver a quién le tocó. Ese carácter irrevocable de su elección, y no un defecto de la infinita misericordia de Dios, o divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Apocalipsis 12:7 dice que Satanás y sus ángeles fueron arrojados. Dice que arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles. Calcule usted cuántos demonios hay. Si cuando habla de tercera parte de los ángeles, cuando habla de ello dice, ¿de cuántos ángeles Dios hizo? El día que hizo los ángeles, ¿cuántos ángeles Dios hizo? Dice que el número es incontable, habla de miríadas y miríadas. ¿Quién sabe qué significa el número miríadas? ¿Cuántos son millones de millones son miríadas? Ni sabemos, es tanto. San Pablo nos habla de eso y Apocalipsis dice, número incontable. Entonces, de ese número incontable, ¿qué pasó? Una tercera parte fue arrastrada fuera del cielo. Y Dios envía un arcángel. Si usted, no analizamos antes las categorías de ángeles que hay, ¿verdad? Que habla de serafines, querubines, principados, dominaciones, potestades, tronos, y después viene arcángeles y después ángeles. Ahí está el ángel custodio suyo en esa última, para abajito, la novena, para abajo. Entonces los arcángeles, ¿dónde están? En octava. Y de ahí sacó Dios a alguien, a Miguel, para arrojar a Satanás que estaba en la cumbre. Luzbel era el ángel más perfecto que Dios había creado. El rey, el príncipe de los ángeles, era Luzbel. Sin embargo, como quiso ser como Dios, fue arrojado. ¿Y quién lo fue a arrojar? De octavo nivel de para abajo. Es como si usted trabajara en una empresa y usted lo hiciera manager, ¿verdad? De la empresa, y usted se haga como muy importante. Y comienza usted a hacer maldades en su trabajo y a botar gente, etcétera. Y se incomoda y se entera el dueño de la fábrica o de la empresa, y manda al barrendero que lo saque escobazo. Esa es la vergüenza más grande, no solo te sacaron, sino escobazo por el barrendero.
Eso pasó con Satanás, la humillación fue doble. Sacarlo del cielo y poner un arcángel a sacarlo. ¿Entiendes? Entonces, pero dice Apocalipsis 12, 7, que cuando fue arrojado del cielo, ¿para dónde agarró? Para la tierra estaba creada ya, o sea, recién la tierra fue creada. Dice, hay de los habitantes de la tierra, o sea que el hombre ya existía. Entonces, ahí mismo vino Satanás con todas. Dice que él va a bajar con todo su furor, vino con todas. Entonces, ¿qué hizo? A tentar a la creación de Dios, hermosa que Dios tenía allí, en condición de santidad. Oye esto, santidad original. Adán y Eva. Sin embargo, no pasaron la prueba. Y usted diría, yo la hubiera pasado. ¿Quién sabe? A lo mejor le hubiera ido peor. Entonces no digamos yo lo hubiera pasado. Porque la prueba estaba fuerte. Quien vino a tentar a Adán y Eva tenía más poder que ellos. Por su inteligencia, por su sabiduría. ¿De acuerdo? Era más poderoso. Ahora ellos contaban con la gracia de Dios. Ellos podían vencer, ¿sí o no? Podían vencer, porque Dios no permite a nadie ninguna tentación si tú no puedes vencerla. Ellos sí podían vencer. Y Dios le dijo, de este árbol que está aquí no comerán, ¿verdad? Y todos los otros pueden comer. ¿Y qué le dijo Satanás? Es verdad que no pueden comer de ninguno de los árboles de aquí. ¿Y qué contestó Eva? Eva se metió a chatear con Satanás, imagínese usted. En ese chat ahí fue que cayó. Entonces dice, no, el padre nos dijo que de todo menos de ese. Dice, es que él cree que si ustedes comen de ese serán como él. Serán como dioses. Lo mismo que él quiso ser en el cielo, él los tienta a ellos para que sean como dioses. Y fíjate que entonces Eva y Adán al lado, porque la gente se olvida que Adán estaba ahí mismo al lado y no abrió la boca. O sea, que cómplice era. Y entonces dice que ella vio que el fruto era apetitoso, porque el pecado llama la atención. Y el enemigo siempre va a recurrir a nuestra sensibilidad para que nosotros pequemos. Siempre va a recurrir, una no es ninguna, justificaciones, ¿no? Una no es ninguna, nadie se está viendo. Tú sabes que somos hombres, somos débiles, ¿no? ¿Entiendes? Y además, oye, se veía tan linda. ¿Sí o no? Se veía tan linda. Entonces siempre es apetitoso el pecado, siempre nos lo presenta así el enemigo. Sin embargo, después que caemos, viene la vergüenza. Y entonces ahí ya no encontramos qué hacer frente a Dios. Dice, el que Dios permite la actividad diabólica es un gran misterio. Entonces, ¿a dónde está el misterio aquí? Misterio, dijimos que significa algo que no podemos explicar. No es algo que espanta, no, sino algo que no podemos explicar. Entonces, ¿cuál es el misterio de esto? De que Dios permitió que Satanás viniera a tentar en el primer día a la creación que él había hecho en santidad, en justicia original. Dios quería que estos dos personajes, nuestros primeros padres, al igual que los ángeles, tuvieran una prueba para ellos subir en santidad al nivel que Dios esperaba. Cada vez que Dios lo quiera subir en santidad, espere la prueba. Porque no es gratis. Oye, ¿cómo es gratis la cosa? Cristo ganó gratis la salvación para nosotros en la cruz, ¿sí o no? Pero usted tiene que labrar esa santidad. ¿De acuerdo? San Pablo dice, doy golpes y doy saltos porque quiero alcanzar a Cristo, quien ya me alcanzó. Entonces, hay que hacer una labor. La labor consiste primero en usted tomar la decisión. Dios no quiere a nadie en el cielo si no ha tomado su propia decisión. No quiere a nadie obligado allí. No quiere a nadie obligado allí. Fíjense que hay una anécdota que contó una vez la madre del canal EWTN, Madre Angélica. Contó esto y ella lo cuenta de la historia de una santa que se llama Santa Margarita María o Santa... no me acuerdo cuál santa era. Lo cierto es esto, mire, que esta santa Dios le permitió, como a Pablo, ir al séptimo cielo, o sea, ir al cielo. Y ella cuando estaba allí en espíritu, ella le dijo a Dios, yo tengo tanta pena por los que están en el infierno, me da pena esa gente. Y dice que se pasó ella insistiéndole a Dios en oración, que le permitieran aunque sea sacar un alma del infierno.
Y Dios le dijo, está bien, hazlo. Y ella se fue para el infierno y sacó un alma del infierno y la metió en el cielo. ¿Y sabe lo que pasó? Que esa alma vino y le dijo a ella, ¡está loca! ¿Qué le pasó? ¿Cómo me trae aquí? Llévame donde yo estaba, que estaba mejor. Así. Allí pertenecía, por eso estaba mejor ahí. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que como define uno de los teólogos que tiene la Iglesia Católica hoy, que antes fue protestante, que es autor de muchos libros y profesor en la Universidad de Steubenville. Le voy a decir el nombre ahorita más adelante. Porque los nombres se me escapan a mí, a ustedes también. Scott Hahn se llama. La risa de ustedes me lo acordó. Scott Hahn dice que Dios solo sabe amar y el amor de Dios está igual en el cielo, en el purgatorio y en el infierno. El amor de Dios. Y el amor de Dios es fuego. A los que están cerca de Dios se queman con ese amor de Dios y se llenan de alegría y felicidad. Por eso están los serafines. Y según se va alejando de Dios, ese mismo fuego va como con menos intensidad y llega al purgatorio. Y ese fuego en el purgatorio sirve de purificación a las almas que están allí. Y entonces ese fuego se sigue alejando de Dios, o sea, sigue más arriba, más afuera de Dios, y llega al infierno. Y ese mismo fuego de amor de Dios a esas almas que están en el infierno les quema. Y ese es el fuego eterno que dice Jesús, que no se extinguirá, porque es el amor de Dios. Eso define ese teólogo. Y a mí me pareció tan lógico eso. ¿Saben por qué? Porque piense usted que usted le hizo mucha maldad a alguien, que le debe prestado a alguien, le cogió tantos miles de dólares prestados y después no se lo quiere pagar. Si usted va por una calle y ve a esa persona que viene en la misma acera para donde usted viene, ¿qué usted hace? Se pasa para el otro lado. Usted quiere estar lejos porque usted no soporta que esa persona lo vea a la cara, porque usted le mintió, le engañó. Cuando uno entonces le mintió, engañó a Dios, hizo maldades en contra de Dios, uno no quiere estar cerca de a quien uno ha ofendido. ¿Entiende? Por eso es que se hace lógico que el que ha ofendido a Dios está en el infierno, no quiere ni estar cerca. Por eso esa alma, según este relato de la Madre Angélica, estaba muy mal en el cielo, porque no le correspondía. ¿Entiendes? No le correspondía. Y era irrevocable ya. Porque lo mismo que pasa con los ángeles que tuvieron su momento, como no mueren, a ella se le dio el día tal, de aquí es la línea, ¿verdad? Este es el deadline, como dicen aquí. Esta es la fecha. Si de aquí para allá no se deciden a lo que Dios le está pidiendo, entonces ya van a ser arrojados del cielo. A nosotros, ¿cuál es el deadline de nosotros? El deadline, el día de la muerte. El día de la muerte es el día en que nosotros, si no hemos decidido por Dios hasta el día antes de morirnos, después que nos morimos, no hay otra decisión. Hay que decir a ellos, aprovéchate, gaviota, que después de esta no hay otra. Ese es el deadline. Por eso, usted hasta el pecado mortal más grave, si usted se arrepiente el día que se está muriendo, el minuto antes de morirse, usted va al cielo, ¿sabía? No va a ir al día siguiente. Va a pasar un purgatorio largo, pero va al cielo porque se arrepintió. Tenemos nosotros esa oportunidad. No le puedo decir cuándo, ¿verdad? Pero ese es el plan de Dios. O sea, nosotros tenemos esa oportunidad. El deadline de nosotros es el día que partimos de este mundo. Los ángeles tuvieron su deadline también. Vamos a verlo aquí. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad, que puede vivir en la forma de libre sumisión a Dios. O sea, nosotros podemos vivir en la amistad con Dios, pero tiene que ser en libre sumisión a Dios. Hay dos palabras ahí importantes. Libre. Usted decide si quiere estar sumiso, obediente a Dios, o decide ser un desobediente, un rebelde como Satanás. Cuando usted se rebela contra Dios, cuando usted no le obedece a Dios, está siguiendo el camino del enemigo, porque él fue el primer rebelde. Y él nos enseña la rebeldía, esa es su doctrina, la rebeldía. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad.
O sea, para usted ejercer su libertad necesita unas normas. Por eso Dios dijo, no comerán de este árbol. Más bien lo que Dios quería era que obedecieran y que siguieran la norma de Dios. O sea, ahí viene sumisión y libertad. La libertad de elegir y la sumisión como obediencia. Miren una cosa sobre la libertad, le indico esto. Muy importante, lo vamos a ver después en teología moral, cuando nos toque ese tema. Miren, el que ejerce su libertad como debe ser en el orden de Dios, siempre tiene intacta su libertad para seguir eligiendo después. Se lo pongo en el ejemplo de las drogas, por ejemplo. Si un joven viene a ofrecerle droga a alguien que nunca ha hecho droga, ese día el que no ha hecho droga puede decir, no me interesa, no la quiero. Ahí ejerció su libertad y hizo lo correcto, ¿de acuerdo? Si al día siguiente vuelve otro vendedor de droga y le ofrece droga otra vez, tiene su libertad intacta para decir que no otra vez. Pero si el primer día que le ofrecieron dice, ay, vamos a ver cómo es, y el otro le está diciendo, mira, se siente bien chido, dicen allá en México, ¿verdad? Entonces dicen, usted se va a sentir así asado, y él se deja llevar como Satanás hizo con Eva, se ve apetitoso lo que están diciendo, y hace droga. La experiencia que el mismo enemigo le va a dar ese día va a ser lo máximo que quizás nunca más va a tener. Pero ese día el enemigo le quiere exacerbar, o sea, agrandar, exagerar la experiencia para que se quede apegado a ese pecado. Y póngale ahí sexo fuera del matrimonio, póngale ahí borracheras, póngale ahí cualquier pecado que el día primero sale atractivo y el enemigo te pone experiencia máxima para que usted se quede pegado de ahí. Y usted ve esos caballeros que tienen una dama fuera de su matrimonio, que dicen, ay, la quería, no, la quiero. ¿Verdad? Porque están con ese corazón ahí a millón porque el enemigo le puso una experiencia más exagerada para que se adhirieran a ese pecado. Entonces, ¿qué pasa con el que hizo droga el primer día entonces? Al segundo día le vuelven a ofrecer, ¿cómo está su libertad? ¿Está intacta o está adulterada? Está adulterada porque ya está permeada por la experiencia del día anterior. Entonces ya su libertad está truncada. Por eso es que la libertad para ser ejercida tenemos que elegir siempre el bien, para que la libertad permanezca intacta. Si elegimos el mal, entonces el enemigo toma control de nosotros. Y él sí es de verdad que controla. Él no es como Dios. Dios te permite hoy ejercer tu libertad y elegir a Dios, y al día siguiente Dios te deja tu libertad intacta. Para que tú sigas eligiendo a Dios o no. Tenemos el agua y el fuego. Tú eliges lo que quieras, dice la palabra. Tú eliges lo que quieras. Pero cuando tú eliges el bien, sigues siendo libre. Cuando eliges el mal, queda esclavizado porque el enemigo una vez toma control. Entonces dice que el hombre depende del Creador y está sometido a las leyes de la creación y sus normas morales. Si hacemos lo que Dios nos indica, normas morales, entonces estamos siendo libres y vamos a seguir siendo libres. El hombre fue tentado por el diablo y dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. ¿Qué es lo primero que hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron cuanto a la confianza con Dios? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Ya le tenían miedo a Dios. Ya no temor, sino miedo. Y dice que usando su libertad, el hombre desobedeció al mandamiento de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento? No comerán de este árbol. Esa fue la prueba. De este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Como decir, ay, yo sé más que Dios. Dios dijo que no coman, pero yo voy a comer algo. Dios estaba queriendo quitarme a mí ese privilegio. Eso es lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Despreciamos a Dios. Cuando usted y yo escogemos lo contrario a la moral o lo que Dios nos está mandando, estamos despreciando a Dios. Como diciendo, yo sé mejor que eso. El pecado original. Entonces, el hombre constituido en estado de santidad, oye, ¿cómo era la cosa? Nosotros fuimos constituidos en estado de santidad y estábamos destinados a ser plenamente divinizados por Dios en la gloria.
¿Por qué íbamos a ser divinizados por Dios? Porque Dios nos iba a ir elevando en categoría hasta que llegara un momento que nosotros recibiéramos la mayor divinidad posible. Entonces ahí Dios iba a decir, ya está, puede estar conmigo. Porque a Dios no se le puede pegar nada que no sea lleno de esa gracia que Él mismo da para podernos atraer a Él. ¿Entiendes? Dios nos da esa gracia para que cuando nos atrae a Él y nos peguemos a Él, nos metamos en Él, estemos nosotros divinizados. Y entonces, ¿qué pasó? El diablo sedujo. Y el diablo entonces nos tentó para que nosotros fuéramos como Dios, entre comillas, pero sin Dios, como a la manera de nosotros. A ver qué camino, qué atajo agarro. El atajo que quiso Satanás poner, ahí estaba el peligro. Antes que Dios es un atajo, antes que Dios. Antes del plan de Dios, antes del momento en que Dios nos dijera, aquí va a ser. Nosotros queríamos llegar antes. Y no según Dios, sino según lo que nos antojara. Lo que se nos antojara. Entonces por eso ahí estuvo el pecado. Y el diablo nos tentó para eso. Entonces perdimos inmediatamente la gracia de la santidad original. Ese es el vestido. ¿Se acuerdan que en Génesis dice que se sintieron desnudos? Porque eso lo dijo Adán. Es que nos vimos desnudos, nos escondimos de ti. ¿Y qué dice Dios? ¿Quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? Y no dijeron quién. O sea, mira qué cosa. Satanás es el acusador, pero Adán no quiso acusar a Satanás. ¿Adán acusó a quién? Ahí va. Qué cosa, qué tremendo. Y entonces la mujer fue que dijo, la que acusó a Satanás, que dijo, la serpiente me dijo que tenía que encontrar. El hombre dice, ella, con el dedo, ¿verdad? Ella. Y Eva dice, él, o sea, la serpiente. La serpiente no tenía dedo para señalar a nadie. Pero no pudo señalar a nadie. Lo que pasó fue que perdimos inmediatamente la gracia original. Y esa gracia original, esa santidad original, ¿sabe para qué era? Para transmitirla a nosotros, a nuestros descendientes. O sea, Adán ni siquiera pudo hacer eso. Y Eva tampoco. Porque ya no la tenían. Entonces, seguimos con el plan de Dios, procreando, siendo co-creadores, pero lo que venía de ahí venía sin la gracia de Dios. Eso es lo que es el pecado original. La gente se confunde. Cree que una manzana, que por eso tenemos aquí la garganta como para afuera los hombres, que fue por la nuez, el bocado de Adán, qué sé yo. Todas esas cosas. Yo a veces le doy a la clase de catequesis a la gente que va a bautizar niños y le digo, ¿qué fue lo que le pasó a Eva y a Adán? Dice, que se comieron la manzana. Y digo yo, pero ¿y de dónde dice? Lea la Biblia a ver si ve que ahí menciona la palabra manzana. Pobres manzanas tan ricas que son, ¿verdad? Yo me comí un bocado de esa ahí, no estoy envenenado ni nada, ¿no? Nada que ver. En realidad, aquí el bocado fue el creer que podíamos hacer como Dios sin Dios, el agarrar un atajo, el desobedecer a Dios. Y fíjense que entonces el pecado original, ¿en qué consiste? Por eso que hay gente que no entiende, y sobre todo nuestros hermanos separados, ellos no entienden eso del pecado original. Por eso ellos dicen, ¿para qué hay que bautizar a los niños si no tienen ningún pecado? Sí lo tienen, no tienen pecado personal, pero sí pecado original. ¿Y sabes cuál es el pecado original? Lo seguimos cometiendo. ¿Cuál es? La rebeldía contra Dios. Todos nacemos con eso. ¿Y viene por qué? Porque no tenemos la gracia original, porque ya no la pudieron transmitir los primeros padres. Entonces, ¿cómo viene la gracia original? ¿Cómo nos vino? Tú la tienes, yo la tengo. Por el bautismo. Por el bautismo. ¿Y quién nos la regaló entonces? Jesucristo. Él vino a traer esa gracia original que habíamos perdido. Y esa es la libertad hacia el cielo. La armonía en la que se encontraban establecida gracias a la justicia original. Había una armonía entre el hombre y la mujer, entre la naturaleza y el ser humano, entre nosotros y Dios.
había una armonía. Todo eso quedó destruido en el primer pecado. Y una vez vi unos cómics, esas comiquitas, dicen ustedes, muñequitos, decimos nosotros, que era de Hanna-Barbera, unos productores de muñequitos, ¿verdad? Se recuerdan de ellos por los famosos Picapiedras, ¿verdad? Ellos eran Hanna-Barbera, eran dos personas, pero tenían esos apellidos, Hanna y otro Barbera. Entonces ellos produjeron una película que se llama La creación de Dios, muy linda, para niños. Entonces, yo una vez le mostraba a los niños esas comiquitas y entonces cuando habla de la creación, que está Eva y Adán, que ellos comieron del fruto prohibido, en la película, en los muñequitos, ponen inmediatamente que todo cambió de color y se pone oscuro. Y yo primera vez que concebí que eso podía ser así. ¿Y saben qué? Todo quedó permeado por el pecado original. Por eso San Pablo dice en Romanos 8:28, dice que la naturaleza espera el día de su redención, porque la naturaleza está caída también. Los pájaros, los animales, los árboles, todo. ¿Por qué ustedes creen que hay terremotos, que hay tormentas, una cantidad de cosas? Eso es naturaleza caída. Porque hay hambre, porque hay enfermedad, naturaleza caída. Porque hay animales que se comen a otros y en la creación al inicio todos estaban en armonía. Si no, léanse Isaías, que habla de cómo va a ser en el futuro, que es donde comienza Isaías 65, que nos habla a nosotros de que eso que utilizan mucho nuestros hermanos, bueno, no tan hermanos, ¿verdad? Los testigos de Jehová, que hablan de que, dice que el niño meterá la mano en una cueva y la serpiente no le va a morder, que va a estar aquí el lobo con la oveja y todas esas cosas. Eso está ahí en Isaías 65. ¿Y sabe a qué se refiere? Que la creación va a ser restaurada a la condición original. Ese es el plan de Dios. Y usted lo dice en el catecismo, perdón, cuando dice el credo, cuando dice, creo en la vida del mundo futuro. Cuando usted dice eso, está hablando de que Dios va a establecer vida aquí como era original. ¿De acuerdo? Entonces ese es el plan. Pero quedó destruido todo. Y el dominio de las facultades espirituales que teníamos sobre el cuerpo se quiebra. Entonces, en vez del alma dominar el cuerpo para el bien, ahora lo domina para el mal. Y nos dominan los gustos del cuerpo a nosotros, al alma. El alma no tiene poder a veces sobre nuestros instintos, nuestras inclinaciones, nuestras sensibilidades. Cuando uno se crea bien poderoso de que a mí no me toca nada, como un joven una vez en un grupo de jóvenes que yo pertenecía, él decía, yo era un muchacho bien apuesto y decía, padre, decía el asesor de nosotros, a mí ninguna de esas muchachas, no me mueve a mí nada el piso. Y el padre dijo, tú no eres de piedra, eres de carne. Va a aparecer una que sí te lo mueva el piso. ¿Verdad? Porque somos seres sensibles y la sensibilidad de nosotros que Dios puso para el amor, para procrear junto con Él, la hemos pervertido de forma tal que usamos la sensibilidad para pecar y no para alabar y para participar con Dios en la creación. La unión entre el hombre y la mujer entonces es sometida a tensiones. Y dígamelo usted a mí, usted que hablará de su esposa, ¿verdad? Y el esposo de la esposa y la esposa del esposo. ¿Cuántas diferencias hay, verdad? Yo cada día a mi esposa le entiendo menos. Y más ahora que se jubiló, ¿verdad? Que está en la casa 24/7. Y yo digo, pero ¿y esto? Yo no sabía que esto era así. Viene con una ley nueva. Yo digo que ella es la legisladora. Porque todos los días tiene una ley. Mira, eso no se pone ahí. Usted no me deje esa puerta abierta. Cuando usted haga esto, deje esta cosa de esta manera. La ropa no va a ir. Una cantidad de leyes que es increíble, ¿no? Y eso es parte de la tensión. Yo lo que le digo, me ofrezco al Señor, Dios mío, por mi purificación, Señor. Porque se perdió la armonía, ¿verdad? Y viene desde ese momento. La armonía de la creación se rompe. El hombre ya anda queriendo matar todos los animalitos.
Y los animales queriendo también venir a abalanzarse sobre nosotros. Eso es parte de la rotura de la armonía que había al principio. Y entonces hace su entrada a la muerte. La muerte no era parte del plan de Dios. ¿Y quién introdujo la muerte? Satanás. Por eso no es santa. La muerte no es santa nada. ¿Qué? ¿Santa diabla o qué? ¿Diabla muerte? No, no, santa muerte. Diabla muerte es parte del pecado de Satanás, de consecuencia de ese pecado. Entonces, vamos a ver cómo Jesús convierte después la muerte en tránsito para el cielo, para salir de este mundo, ¿verdad? Para ir al cielo, pero la muerte no está en el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Lo que nosotros los católicos creemos que le pasó a la Virgen y que en el Antiguo Testamento le había pasado a Elías y a Enoc. Capítulo 5, versículo 24 del Génesis, habla de un tal Enoc que dice que andaba con Dios y Dios se lo llevó y nadie más lo volvió a ver. Génesis 5, 25, lo va a encontrar ahí, o cercano ahí, de Enoc. Y después habla de Elías, que fue llevado a un carro de fuego. Todo el mundo conoce esa historia. La de Enoc como que se pierde por ahí. Y después nos habla de Moisés. En el último capítulo, me parece que de Deuteronomio, ¿no? Donde nos habla de que Moisés, no de Deuteronomio, ese es el otro libro, que dice que Moisés, creo que sí, que Moisés murió, pero que su tumba más nunca la vieron. O sea que Moisés fue ascendido al cielo. Había hasta un libro antiguo que hablaba de la ascensión de Moisés. Y en el versículo 7 de la carta de Judas, que no tiene capítulo porque es un solo capítulo, y habla de versículos, nada más. El versículo 7 dice que el cadáver de Moisés fue pleiteado, o sea, hubo un pleito entre Satanás y San Miguel para llevarse el cadáver de Moisés. Y no dice quién ganó, pero usted se imaginará quién. Si Satanás volvía a pelear con San Miguel, ¿qué usted cree que podía San Miguel hacer? Ganarle otra vez de nuevo. ¿Y cómo sabemos quién ganó también? Porque en la transfiguración que hoy celebramos, ahí está Moisés y está Elías. Y los dos venían del mismo barrio. ¿De acuerdo? Con la misma esplendidez y luz. ¿De acuerdo? Entonces Moisés fue ascendido al cielo en cuerpo y alma. ¿Oíste? En cuerpo y alma, porque dice que el cadáver de Moisés nunca más se encontró. Entonces, tenemos a Enoc, Elías y Moisés en cuerpo y alma se fueron al cielo, ejemplo del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, la primera criatura que fue ascendida en cuerpo y alma fue María. Entonces, cuando se sorprende de que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, y que se sorprende de eso, es que no entiende cuál es la vida del mundo futuro o cuál era el plan original de Dios. ¿Cuál era el plan original de Dios y cuál es la vida del mundo futuro? En que haya toda la creación, todos nosotros los seres humanos, aquí en la tierra, con un nivel de santidad original como la que tenían Adán y Eva, ¿de acuerdo? Comencemos a crecer en santidad hasta llegar al punto en que Dios diga, ya está. Y cuando lleguemos a ese nivel, Dios nos manda a buscar con todo y chancleta. ¿Cómo le dice a alguno de ustedes? Zarape, ¿no? Guarache. Con todo y guarache para el cielo. Porque ya llegaste al nivel de santidad que querías, sin pasar por la muerte, que no era el plan original de Dios. No era el plan original de Dios. Y Dios va a restaurar eso. Por eso que dice, la palabra de Dios dice, San Pablo, que el último de los enemigos a vencer va a ser la muerte. Cuando Jesús venza eso, entonces tendrá lista la iglesia para llevarla y presentarla sin mancha ni arruga al Padre Celestial. Entonces la vida del mundo futuro, ¿cuál es? Restauración de la armonía de la naturaleza, de la armonía entre hombre y mujer, de la armonía entre nosotros y de nosotros con los animales y de la armonía con Dios. El mundo futuro es cuando el Espíritu Santo haga la obra de transformación de este mundo. Y entonces allí, lo que estemos vivos, seremos transformados, dice San Pablo. Seremos transformados. Y los que nazcan después de eso, van a nacer como nacieron Adán y Eva y como nació María, sin pecado original. Entonces los tres enemigos de nuestra alma, el mundo desaparece, Satanás encadenado y el otro ¿cuál es? La carne transformado. ¿Ustedes que dan esa clase?
¿verdad? Del mundo, la carne. Yo la estaba dando en estos días, la del mundo. A mi esposa le tocó la carne. Yo dije, llévate un poco de carne de cerdo y otro de carne de res allí para que le diga, esta es la carne. Y entonces ahora le toca a Álvaro darle el tema de Satanás. Y dije, va a tener que hacer un exorcismo allí, ¿verdad? Entonces dice que el hombre y la mujer quedamos sometidos a tensiones, que la armonía con la creación se rompió, que la muerte hace su entrada, que invadió el pecado todo el mundo, inundó el mundo. Y ahí entonces el mundo se convirtió en nuestro enemigo. ¿A dónde usted percibe la invasión del pecado en el mundo? ¿En las canciones? ¿En las novelas? ¿En las películas de Hollywood? ¿En los juegos de video? ¿En los shows? ¿En los artistas que se creen que se la saben toda y le están dando directrices a uno cómo actuar? ¿Y los famosos, los famosos jugadores de cualquier deporte que también están dando modelo de qué hacer? Y no es Jesús para muchos jóvenes el modelo, sino ellos, estos artistas, estos deportistas. Ahí está el mundo, dando el ejemplo de cómo actuar, y ahí está el pecado. Por eso es que San Pablo presenta, San Pablo no, sino San Juan Bautista, presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos lo quita a nosotros y lo quita del mundo. Porque nosotros cuando participamos en el mundo metemos el pecado. Y ningún pecado, por individual que tú lo hagas y en secreto que lo hagas, deja de afectar a todos los demás. Supóngase usted que tú tengas un pecadito por ahí que nadie sabe, que usted en secreto lo hace ahí solito. Y entonces usted dice, no, esto no le hago mal a nadie. Hay gente que dice así, fuman, hacen droga y todo, yo no le hago mal a nadie. Pero usted no sabe que ese pecado que usted está cometiendo está dañando a su familia, está dañando a sus hijos, está dañando la sociedad de alguna forma. Y usted está dejando de dar lo bueno que tenía que dar por precisamente ese pecado. Y ahí está dañando al mundo. Y usted está metiendo pecado en el mundo. Entonces dice, todos los hombres estamos implicados entonces en el pecado de Adán, que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. El alma de todos quedó disminuida con el pecado original. Adán había recibido esta santidad y justicia originales, no solo para él, sino para toda la naturaleza humana. Y cuando se dio al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal. El de ellos fue personal. Pero este pecado se convirtió para nosotros en pecado de todos, de toda la naturaleza humana, porque se transmitirá en un estado caído. Nosotros entonces recibimos la naturaleza caída de nuestros primeros padres. Y eso usted lo puede decir todos los días, ¿verdad? Porque usted y cada uno de nosotros actúa de esta manera. El pecado original es un pecado contraído, no cometido. Un estado y no un acto. Por ejemplo, ¿qué es contraído? Cuando usted dice contrajo matrimonio. Usted contrajo matrimonio, dice así. ¿Qué quiere decir contraído? Que usted se está comprometiendo, que eso ya lo amarra a usted para el resto de su vida. Eso contraer. Pero hay gente que piensa que contraer matrimonio es un acto, no un estado. Hay gente que se casan, jóvenes, ¿verdad? Sobre todo los caballeros, y quieren seguir siendo solteros. Bueno, usted cambió de estado. Por eso dice estado civil, cuando usted llena, ¿verdad?, los documentos. Y usted dice soltero, y si ya no es soltero, es casado. Usted cambió de estado. O sea, el matrimonio no es un acto, es un contraer y un cambio de estado. Entonces nosotros en el pecado original cambiamos de estado. Y el estado anterior era santidad y justicia original, éramos santos y justos. Y el estado, después de ahí, ¿qué somos? Naturaleza caída. Naturaleza caída, eso somos. Entonces, es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Usted diría, bueno, pues ya no me queda de otra entonces, para allá voy, para el hoyo, para el fondo. No. Estamos heridos en nuestras propias fuerzas naturales. Estamos sometidos a la ignorancia. Mire, esta palabra de ignorancia como que a veces se nos pega demasiado.
A mí me acuerdo yo de un sacerdote que vi en YouTube, un sacerdote de México. Me encantó lo que él dijo, porque él llegó a una parroquia nueva y tenían una hora para darle clase a los papás y los padrinos para bautizar a su niño, una hora de clase. Y él dijo, no, vamos a cambiar esto. Van a recibir 3 días, 3 sábados, van a venir aquí a recibir su clase para poder entender a qué se están comprometiendo con el bautismo los padrinos y los papás. Y entonces le armaron tal guerra a ese pobre pastor, pero de todo, a la carta al obispo, todas las cosas que pudieran haber. Entonces el padre dijo, ustedes reclaman su derecho a la ignorancia. Dice que eso ustedes lo pelean, su derecho a la ignorancia. Y es increíble, ¿verdad? Cómo nosotros los católicos, cuando a veces se pasan a otra religión, estudian como locos, escuela dominical, el domingo entero ahí en la mañana estudiando. Y cuando tú le dices, voy a dar una clase de Biblia, se aparecen 3 gatos. Y te dicen, 1 hora y no más, dele. ¿Sí o no? O sea, tenemos un reclamo al derecho a la ignorancia, ¿no? Porque eso, estamos sometidos a la ignorancia. El enemigo quiere que mientras menos sepamos, más fácil vamos a meter la pata. Más fácil vamos a fallar. Por eso es que él no quiere que sepamos nada. Hay un sufrimiento también, un imperio de la muerte, y estamos inclinados al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Grábese esta palabrita. Y si le quieren poner ese nombre a una hija, se lo ponen. Solo que le van a tener que decir el apodo, Concu. Hola Concu, ¿verdad? Porque no puede decir el nombre entero, bien difícil. Concupiscencia. ¿Y qué es lo que es la concupiscencia? Es la inclinación al mal que tenemos. Y fíjense que aún después de bautizados, ya no tenemos el pecado original, o sea, ya no le pertenecemos al reino de Satanás, porque el bautismo lo que hace es sacarte del reino de Satanás y meterte en el reino de Dios. Eso es lo que hace. Y usted estaba aquí sin libertad para ir a Dios y aquí comienza a ser libre para ir a Dios. Pero traes algo de allí. ¿Sabes qué traes tú? La carne. La carnota para algunos, ¿verdad? Trae su carne usted con usted. Y entonces, eso de la carne y lo que te quiere arrastrar la carne es llamado concupiscencia. San Pablo lo llama así de esta manera, diciendo, hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero. O sea, que hay algo que siempre me está arrastrando a hacer lo malo. Eso es concupiscencia. La iglesia le llama a veces inclinación. Y los famosos pecados capitales son esas inclinaciones. Por eso un pecado capital en sí se le llama pecado, pero no es confesable. ¿Por qué? Tú no puedes decir, Padre, me confieso de envidioso. Usted no puede decir eso. O tuve envidia. No, el tener envidia no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Lo que usted hace con esa envidia. Si a usted le da con murmurar a esa persona que usted envidia, con hablar mal de esa persona, ahí sí está el pecado ya. Por eso se llaman pecados capitales. ¿Por qué? Porque ellos originan otros verdaderos pecados confesables. ¿Verdad? Usted no puede decir, yo soy una persona iracunda, me da ira por todo. Bueno, usted le puede dar ira, porque usted tiene una sangre de qué sé yo, anglosajona, lo que sea, ¿no? ¿Verdad? O del norte de Europa, alemana, ¿no? Y usted le da ira por todo, ¿no? Hay gente así que se ponen colorado por todo, ¿no? Entonces, pero eso es parte de su naturaleza. Eso no es el pecado. El pecado es lo que usted hace con esa ira. Si usted insulta, patea, tira cosas, etcétera, y agrede a la gente, ahí está el pecado. ¿Se entiende? Entonces después hablaremos un día de los pecados capitales. Eso es concupiscencia. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. Ahí está la concupiscencia. O sea, el diablo por ahí se nos mete en la debilidad, el talón de Aquiles. O sea, lo flojito que tú tienes, ¿verdad? Y cada cual sabe cuál es su flojera, ¿no? Por dónde es débil uno. Como decía una joven una vez, Padre, quiero confesar este pecado con mi novio, hice tal cosa. Padre, que usted sabe que la carne es débil. Pero ya cuando ella llegaba confesando el mismo pecado varias veces, ¿verdad? Y con otros diferentes, el padre dijo, no, eso ya no es carne débil, usted es lo que es una bandida.
Entonces no debemos justificar, ¿verdad? No debemos justificar. Es verdad que la carne es débil y que el diablo utiliza nuestra debilidad, pero tenemos que hacer guerra, ¿sí o no? Entonces, usted es libre de escoger. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. O sea, el pecado original nos hizo a nosotros débiles frente a la tentación. Por eso tenemos que luchar continuamente. Dios, ¿por qué permitió que siguiéramos débiles frente a la tentación? No hubo toda la fortaleza que teníamos original. No hubo restauración de eso. Porque a través de eso está el combate espiritual. Te necesita combatir. Entonces tiene uno que pedir esa fortaleza cada vez. La consecuencia del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren, o sea, dan al mundo en su conjunto una condición pecadora. O sea, usted va a encontrar pecado por ahí por todos los lados. Puede ser designada como el pecado del mundo. En estos días estaba yo dando la clase a un grupito en mi parroquia sobre el pecado de la soberbia, ¿verdad? O sea, el pecado capital de la soberbia. Entonces yo le decía cuáles eran las manifestaciones para que fuera pecado. Y yo le decía como algo así. Mire, si usted está en una carretera y a alguien se le pasa, y usted que tiene un carro mejor que esa persona, le da todo lo que da, y hace, todavía le da por ahí, usted cometió un acto de soberbia. Y usted diría, no, pues yo lo que estaba demostrando que tengo un carro mal catar y no sé qué, y le guayé goma y todas esas cosas. Fue un acto de soberbia. ¿Entiendes? Y hay muchas cosas así, y cuando yo le iba numerando, dice uno, ay, pues todo es pecado. Dije yo, no todo es pecado, pero te tienes que darte cuenta lo delicado que es mantenerse en santidad. O sea, que uno tiene que trabajar todos los días. Y uno a cada rato comete actos de soberbia. Hasta en la fila de la comunión. Cuando usted dice, ¿qué hace este comulgando? Mira cómo anda vestido. Ahí cometiendo un acto de soberbia, usted no sabe la santidad de esa persona. ¿De acuerdo? O a veces cuando hay una pareja que quizá estaba viviendo sin casarse por la iglesia, pero ellos han ido a donde el sacerdote y han pedido una dispensa, en la cual ellos se comprometieron a vivir separados aunque estén en el mismo techo. Y entonces usted que sabe que ellos no están casados por la iglesia, entonces viene y dice, ay, ¿qué hace la fulana comulgando? Y usted ve que el padre tranquilamente le da la comunión. Usted quédese callado, usted no sabe qué promesa esa persona ha hecho y qué camino está cogiendo de santidad. Porque a lo mejor el hombre anda todo duro y cabeza dura, que no quiere matrimonio. Que dice, si me caso me fastidio, porque dicen, ya se casó, ya se colgó. Entonces él dice, yo no me quiero colgar. Entonces está ahí con esa dureza. Entonces la señora nada más encontraba esa forma. Por eso anda solita en la iglesia, allí comulgando a ella, mientras el esposo no quiere ni siquiera llegar a la iglesia. Entonces uno no puede juzgar. Entonces, a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, ya iniciada desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. O sea, nosotros estamos en batalla espiritual. Y esto, mala noticia para los que creían que esto se acababa. La noticia es que va a durar hasta que usted se muera. La batalla espiritual. No diga que ya me entregué al Señor, pues todo de color de rosa, soy un ángel que suda agua bendita. No, usted no es ese, hay que batallar. Entonces, nosotros estamos insertos en la lucha, estamos metidos en esa lucha y debemos combatir continuamente, todos los días, desde la mañana hasta la noche, combatir hasta cuando uno se duerme, combate a veces hasta con pesadilla. El otro día estaba yo diciendo algo y mi esposa me despertó y dice, tú estabas diciendo no sé qué cosa. Dije yo, es que estaba un perro negro atacándome. Y hasta la pesadilla tengo que luchar, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener grandes trabajos, pero siempre va a estar la ayuda de la gracia de Dios. Y nosotros vamos a ser capaces de lograr esa unidad en nosotros. La unidad en nosotros es que lo que decimos lo hagamos, que lo que sentimos por dentro lo hagamos por fuera. Eso es unidad. Entonces, dice aquí, tras la caída el hombre no fue abandonado por Dios, al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída.
Eso es lo que se llama el protoevangelio. Anote bien esa palabrita, póngale subrayado allí en su catecismo, etcétera, porque esto es algo importante en este tema de hoy. El protoevangelio, ¿qué es? Proto significa antes. Y evangelio entonces es la buena nueva. O sea que antes de Jesús traernos la buena nueva, esto fue anunciado en Génesis 3:15, cuando el Dios Todopoderoso, frente al pecado de Adán y Eva, dice, va a llegar alguien que te va a aplastar la cabeza, le dice a Satanás. Una mujer y su descendencia te aplastarán la cabeza. Esto es, pónganle ojo a esto, porque en algunas Biblias te van a tergiversar un poquito la traducción y te va a decir como que quien aplasta la cabeza de Satanás solo es el hijo, la descendencia. Pero en realidad, originalmente dice, la mujer y su descendencia, o sea, ambos le aplastarán la cabeza a Satanás. Por eso una de las imágenes de la Virgen Inmaculada Concepción aparece con la serpiente en los pies. Un evangélico una vez entró a la casa de una amiga mía y dijo, ¡ay, usted ahora no la serpiente! Y dice la amiga, ¿pero por qué? Ahí tiene una imagen con una serpiente. Ella no vio a la Virgen y yo vio a la serpiente. Imagínese usted. Qué tremendo, ¿no? La tradición cristiana ve en este pasaje, el 3:15 de Génesis, un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte en la cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. O sea, lo que decía Pedro, ¿verdad? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que lo que Cristo nos trajo fue mucho más de lo que necesitábamos de gracia. Va a verlo ahora. Padres y doctores de la iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la madre de Cristo, María, como nueva Eva. Pablo dice claramente que Jesús es el nuevo Adán. ¿Y la nueva Eva cuál es? María. Hay gente que no reconoce eso. Pero sí es la nueva Eva, porque Jesús vino como el que hizo lo que Adán no pudo hacer o no quiso hacer, porque él tenía libertad, él podía hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús vino a hacer lo que Adán no quiso hacer, que es mantenerse obediente a Dios, permanecer obediente hasta el final, y por eso ganar el nivel que Dios quería de nosotros. Para nosotros, porque Jesús no necesitaba ese nivel, porque Él lo tenía ya. ¿De acuerdo? El nivel de santidad. Pero lo ganó para nosotros. O sea, qué belleza, ¿no? Entonces, junto a Jesús ponemos la nueva Eva, que es María. Que por eso, basado en el protoevangelio, que aplastó la cabeza a Satanás, y basado en el anuncio del ángel que dice, alégrate llena de gracia. Porque decir lleno de gracia o llena de gracia para ella no es cualquier cosa. Es que ella tenía la santidad original que Adán y Eva tenían y que la conservó hasta ese momento. Eso es lo que quiere decir llena de gracia. Santidad original está ahí todavía. Por eso el ángel le dijo, alégrate. María ni se daba cuenta que ella tenía esa santidad original. Por eso ella se sorprendió. Y más por el saludo. Porque ella vivía como un ser humano lindo, agradable a Dios, que quería complacer a Dios y todo. Pero era porque ella venía con esa santidad original. Y aún así Dios la puso a prueba, fíjense. ¿Cuándo fue la prueba de María? En el momento mismo de la anunciación. El ángel le dijo, esto va a pasar, pero tú tienes que decidir. Ella podía decir que no, sí, ella podía decir que no, porque era libre. Pero ella, en su libertad, eligió decir que sí. Bendito sea Dios. ¿Por qué Dios no impidió que el hombre pecara? Dios en efecto permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. O sea, que con el pecado del hombre cayó todo esto sobre nosotros. Sin embargo, lo que vino después fue más grande. Es que Dios mismo se hiciera como uno de nosotros para elevarnos al nivel de Dios. Nosotros vamos a quedar en Cristo más elevado que lo que íbamos a quedar sin Cristo. Desde el tiempo de Adán, quiero decir, desde antes del pecado. Quedamos más arriba. Por eso es que San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice por ahí en una liturgia, le surge cuando leemos la resurrección de Cristo, en la liturgia, en la celebración, dice, como dando gracias, ¿verdad?, a ese pecado original, porque nos
trajo a nosotros una bendición mayor, que es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esa es la gracia. Por eso ese es el bien mayor. El bien mayor es que nosotros vamos a ser más santos de lo que podíamos haber sido con la gracia original. Porque la que nos trajo ahora la gracia fue Cristo mismo. Bendito sea Dios. Amén. Vamos a terminar ahí, entonces vamos a las preguntas. Por eso dice, ¿cuál es